Bien, de todo, muy buenos días, queridos estudiantes del segundo año de educación secundaria. Quien les habla es el profesor Limbe Soto Guamaní. Pues bien, hoy vamos a tocar un tema también interesante. Ya hemos salido de ecuaciones exponenciales. Pues bien, esperamos que ya dentro de lo próximo apliquemos esas ecuaciones exponenciales o bien ecuaciones científicas, más que nada de notación científica o notación exponencial. Vamos a aplicarlo en algunos ejercicios para poder, algunos convertir ciertos numerales y también ahora, ya que hemos tocado los numerales, vamos a convertir también algunas magnitudes físicas, que es el tema importante de hoy. Hasta aquí prácticamente nosotros vamos a acabar lo que corresponde a las dos unidades. Ya se acerca el examen bimestral de la zona de todo el primer bimestre. Entonces, solamente voy a dejar la definición de la magnitud física, porque después ya voy a entrar a lo que es ecuaciones dimensionales, ya básicas, ¿sí? Básicas, porque esto se aplica a ecuaciones dimensionales en quinto, cuarto, por allí, pero ecuaciones dimensionales básicas para ustedes, para poder convertir, entonces allí, para reemplazar ciertas fórmulas sencillas, ¿no? Sencillas para poder realizar ciertos ejercicios que podrían ser complicados. Pues como les decía, algunos están llevando el curso un poquito ya como lo vemos nosotros desglosados, y otros que generalmente vemos que los estudiantes, algunos me presentan cuaderno de anatomía para más no de física ciencia. Entonces lo que yo quiero es la participación, sí, de todos ustedes con respecto a los dos cuadernos, que son importantes. Los dos cuadernos tienen que estar allí previstos. Los dos cuadernos tienen que estar allí porque se van a promediar, más lo que se refiere a la tutoría. Ya no me dejan algunos las definiciones, las interpretaciones, y las interpretaciones los necesito hoy porque necesito escucharlos, qué opinan acerca del tema. Eso le aumenta puntitos aquí en la zona de física y en la zona de anatomía. Entonces, hay algunos que han dejado ya de interpretaciones, entonces es preocupante, ¿no? Otra cosita, he dejado en claro que yo tengo que hablar con los papás. Aún no he hablado con nadie. Creo que yo voy a hacer, que yo tengo que llamarlos a ellos, ¿ya? Yo voy a hacer la llamada normal a cada uno, ¿ya? Será cuestión de poco tiempo, ¿ya? Ojo, para saber cómo está cada uno, ¿ya? Porque es más, mire que me conservan, conversan más que nada. Entonces, el factor es que usted tiene que poner de su parte, pues chicos. Ya los papitos se preocupan por ustedes. Vamos a ver, vamos a desarrollar entonces este tema, ¿ya? Y después vamos a hablar en la zona de tutoría lo que corresponde a las problemáticas que pueden tener todos ustedes, ¿no? Bien, magnitud física como tema hoy día 27 de abril del año 2021, vamos a tocar este tema muy importante, ¿ya? Ojo, vamos a ver y entramos entonces. Bien, magnitud físicas, vamos. Cuando hablamos de magnitudes físicas, ojo, magnitud, ciertas unidades físicas, ojo, porque aquí dice se llaman magnitudes aquellas propiedades que pueden medirse. Nosotros sabemos muy bien aquellas propiedades que pueden medirse con exactitud. Se podría decir mediante un patrón también, ya, mediante un patrón que generalmente nosotros tengamos como herramienta básica y poder calcular una medición. Ya, ojo. ¿Y qué más dice aquí? Se llaman matrices aquellas propiedades que puedan medirse y expresar sus resultados mediante un número y una unidad. Claro, el número puede ser decimales, puede ser enteros, ¿ya? Y generalmente tiene que representarlos ciertas magnitudes con sus unidades respectivas. Ya tenemos la unidad, ya, ojo, y lo podemos obtener de acuerdo a estas magnitudes físicas. Por ejemplo, le pongo en zona esta figura, la longitud en este caso. La longitud, aquí hay una wincha, aquí hay algo para medir, una regla, etcétera. Cierto metraje nos permite a nosotros medir la distancia. Longitud, hablamos de distancia. Permite medir alguna distancia, eh, más que nada alguna cosa que nosotros queramos medir, una mesa, un ejemplo, ¿no? El tamaño de una persona, ejemplo.
Entonces, todas esas unidades, más que nada de la longitud, en este caso, donde estoy moviendo yo el mouse, en este caso las unidades de la magnitud de la longitud, se podría decir en este caso que la unidad sería el metraje. En el caso de los metrajes, como le digo, tendría que ser la unidad fundamental en el sistema internacional, o sea, lo más claro, ¿no? La base fundamental, el metraje. En el caso de la masa, ven, aquí masa, ojo, que es otro patrón, la balanza, se podría decir que nosotros podemos medirlo por kilo, gramos, ¿no? Etcétera. Entonces hay que saber ciertos materiales, instrumentos que tienen acceso, tienen más que nada esa posibilidad de nosotros poder medir, calcular la medición o exactitud de algo, ¿no? Entonces, esas de allí van a contener, para medir, contienen algunos números, como quien dice, ¿no? En caso, voy a retroceder nuevamente, en caso de la longitud, eh, puede medir una persona 1,80 m, por ejemplo, ¿no? 1,8, ¿no? 1,8 vendría a ser el numeral que tengo aquí. Número, dice, número 1,8, que metros, en este caso que 1,8, tengo 1,8 metros, ¿no? 1,8 m, pues, ¿no? En ese caso. Entonces, y la unidad, centímetros, ¿no? O metros. En el caso de la masa, pesa 4 kilos. 4 es el número y kilogramos es la unidad. Kilogramos se pesa en masa. Tiempo. Aquí en este caso son 9:25, o bien puede ser de la mañana, ante meridiano, o puede ser de la tarde, pasado meridiano, ¿no? Pero parece pasado meridiano, o más que nada lo que les decía, eh, hay ciertos numerales con sus unidades respectivas. Y en el caso de aquí, cuando dicen no son magnitudes físicas, ya, en este caso, cuando dicen no son magnitudes físicas, se podría decir el sabor de algo, ¿no? No puedo calcular, no puedo decir con qué unidad le pongo al sabor de un helado o de algo que pueda palpar. No, no tiene unidad, olor. Es rico, digamos, ¿no? Pero no sabemos cuál es su unidad. ¿Me entiendes? Sí, son claros, más que nada, las magnitudes físicas que no son, ¿no? Que no corresponde esa, porque no tiene la unidad respectiva y no tiene más que nada el numeral respectivo. Amor, ¿no? La cantidad de expresión de un querer, tampoco. Pero uno dice, no, te quiero, cuando dicen se quieren en amor, te quiero 1.000 por hora. No es un decir, no es un refrán. Pero amor, más que nada, no conlleva. Tristeza tampoco, ¿no? Y así, ¿no? Se podría decir que también, ¿no? Temblor, ¿no? En este caso, ¿no? Tampoco no podemos calcular la magnitud, pero sí se podría hacer por unos medios para controlar las placas de los movimientos, sí, no, ahí sí, pero no, yo te digo, para calcular, una persona no puede calcular así nomás, no, un temblor. En este caso, por ejemplo, en el caso de la medida, se dice que es un sistema internacional más que nada que se aplica a cada magnitud. Se designa una unidad a medida que haya una magnitud. Por ejemplo, en este caso, ¿no? Masa, kilogramos, segundos, grados centígrados o grados Celsius, etc. Aquí están. Aquí están, esas son las unidades. Pero si nosotros vemos las magnitudes físicas, dice que se pueden medir y calcular la cantidad, cuantificándolo así, como longitud, masa, superficie, volumen, ¿no? 4 palmos, por ejemplo, aquí la señora está calculando 4 palmos, ¿no? Lo puede medir con sus palmas. 3 lápices es otra manera, ¿no? Ya, 3 lápices es otra manera de medir la unidad. ¿Ves? Como le decía, ¿no? Hay 2 o 3 maneras. En el caso de magnitudes fundamentales se diferencia con las magnitudes derivadas, que las fundamentales son que tienen un patrón ya más clarísimo, ¿no? Se terminan con una medida directa, esta es la palabra clásica. Las magnitudes fundamentales directamente son independientes entre sí y se han elegido para empezar las demás.
ya, longitud metro, masa kilogramo, tiempo segundo. Es la nota fundamental, ¿no? En este caso. Dentro de las magnitudes derivadas sí se podría decir que es la combinación matemática, que se podría decir entre cualquiera de las fundamentales también, ¿no? Porque dice combinación matemática de magnitudes fundamentales, que van a depender bastante de las fundamentales, pero nosotros tenemos que saber claramente las propiedades o magnitudes fundamentales, más claras, porque superficie, el volumen, la densidad tenemos que ir mediante fórmulas. Como un patrón no sigue lo de arriba, ¿no? Ojo. En este caso, magnitud escalar, por ejemplo, cuando yo hablo de una magnitud escalar, hablo ya de todo en general, ¿no? De escalarlo mediante segundos, exactamente, ¿no? Con números, más que nada, que se podría decir en este caso los minutos o segundos. Entonces, tiempo, 10 segundos, número y la unidad respectiva. Esa es magnitud escalar. Recuerden, esa es magnitud escalar. La masa 2 kilogramos, el tiempo 3 horas, la potencia 25 watts, la longitud 10 metros, área 20 centímetros cuadrados, volumen, etcétera, ¿no? Entonces, siempre el número con su respectivo medida. Eso es lo que sí queremos de ustedes que apliquen. En el caso de aquí, vemos un ejemplo, ya, ojo, Hola, ¿qué tal? que se me En este puso. pequeño vídeo vamos a tratar un tema que en principio puede parecer un poco chorra, y de hecho lo es. No sale prácticamente nunca en los exámenes, pero sí que es cierto que luego el comprenderlo nos va a ayudar a entender mucho mejor todos los temas. Sale siempre al principio de cualquier tema. Es decir, por ejemplo, la masa de un cuerpo, la velocidad, la temperatura, las fuerzas que se aplican, la energía, su densidad. Vamos, que en una asignatura de física nos vamos a inflar a hablar de magnitudes, ¿de acuerdo? Todos los problemas, todas las preguntas siempre van a ir dando vueltas acerca de las distintas magnitudes físicas que sufren transformación o que se dan en un cuerpo. En física tenemos varios tipos de magnitudes, no todas son iguales. Las más sencillas de todas son las que llamamos magnitudes escalares. Una magnitud totalmente, solamente me hace falta un número. Por ejemplo, la masa. Si yo digo que la masa de un cuerpo es 5 kilos, pues ya sé la masa de ese cuerpo, no tengo que dar ningún dato más, 5 kilos. Lo mismo pasa con la temperatura, estará a 2 grados bajo cero, o sea, lo que los matemáticos llaman -2. Bueno, pues ya con ese dato ya conozco la temperatura del cuerpo. Y lo mismo pasa con el tiempo también es una magnitud escalar. Si el tiempo que tarda en producirse un fenómeno son 17 segundos, nadie me tiene que dar ya más explicaciones acerca de ese tiempo, son 17 segundos. Pero, como os digo, aparte de estas magnitudes escalares, estas magnitudes en las que solo con un número ya está perfectamente determinada, en física manejamos otro tipo de magnitudes. Por ejemplo, las magnitudes vectoriales, una magnitud vectorial. Creo que lo mejor para poder entender es empezar con un ejemplo de una magnitud vectorial que os vais a inflar a ver este año, que es la velocidad. Imaginarse que me dicen que un tren circula a 100 kilómetros por hora. Ya me están dando un número. Pero en cambio esa velocidad está incompleta. Vais a ver por qué. Porque no es lo mismo que el tren se esté alejando de mí, suponiendo que este de aquí sea yo, que el tren se esté alejando de mí a 100 kilómetros por hora, con lo cual yo saco el pañuelo y le digo hasta luego, a mí a 100 kilómetros por hora, con lo cual yo lo que hago es pegar un grito y saltar de la vía. Como veis, el número es el mismo, esta magnitud tiene el mismo número, pero en cambio tiene distinto el hacia dónde apunta y por lo tanto son dos velocidades distintas. Esto es una magnitud vectorial. Una magnitud en la que no solamente es importante el número, que lo es, sino que además es importante el saber hacia dónde apunta. Hay que dar el número y la dirección. Os pongo otro ejemplo. Imaginarse que queremos mover este bloque por esta superficie horizontal. Por supuesto, el número de la fuerza es importante. No es lo mismo hacer una fuerza de 100 newtons que hacer una fuerza de 5 newtons. No es lo mismo. Pero también es importante la dirección, porque no es lo mismo empujarlo con una fuerza de 5 newtons en sentido horizontal que con una fuerza de 5 newtons de forma perpendicular a la superficie. Una es paralela a la superficie y la otra... Ven, si nosotros notamos ya, en este caso, más explicó de las magnitudes escalares, ¿no? Entonces,
Dentro de la actividad domiciliaria se podría decir, según la figura, ¿cuánto pesa el conejo en gramos? Ojo, ¿cuánto pesa el conejo en gramos? ¿Por qué? Ya, ojo. Aquí dice que esta masa tiene 2 kilogramos. La zona de aquí es más que nada de donde está el conejo y está ahí estable. Ojo. Eh, ¿Cuánto pesa el conejo en gramos? Ya, ojo. ¿Quieres saber cuánto pesa el conejo en gramos? Ya. Y lo otro es importante saber calcular magnitudes escalares. Sí es importante también saber, ¿no? Bien. A ver, estudiantes, los dejo. Sigan trabajando. Muchas gracias. Y pónganse al día en su cuaderno, ¿ya? Voy a hacer una videollamada. Atentos. Nos vemos.